Técnico es la pericia financiera. El perito financiero puede reconstruir operaciones complejas. ¿Mediante qué mecanismo? Análisis bancario, flujo de fondos, estudio societario, análisis tributario, reconstrucción patrimonial. Y la pericia financiera, el informe constituye una pieza técnica fundamental. ¿Para qué? Para explicarle al juez operaciones financieras que sin conocimientos especializados resultarían prácticamente incomprensibles. Otro tema interesante que está consignado como letra F en esta exposición y en este segmento es la cooperación internacional. La criminalística moderna depende cada vez más del intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, autoridades tributarias, organismos de supervisión bancaria, fiscalías, autoridades aduaneras, mecanismos de asistencia penal internacional. El lavado rara vez permanece dentro de la frontera de un solo Estado. No es que no siga habiendo mafia en Italia, ahora en Europa la mafia de los Balcanes, etc. ¿Se ha transnacionalizado el crimen organizado? Sin duda que sí. Y probablemente habría que saber por qué muchos inversionistas lavan recursos incluso en lugares como Dubái. Es un paraíso, ¿no? Tener dinero y carros de 2 millones de dólares allí en Dubái. ¿Será que Dubái es una gran lavandería? No lo sé. Retiro esto dicho últimamente, pero algún incentivo hay para llegar a tales lugares. Veamos la convergencia entre criminología y criminalística. Ambas disciplinas son complementarias. La criminología permite comprender el fenómeno criminal. La criminalística permite probarlo. Podemos resumir algunas ideas. La criminología explica las causas del lavado. La criminalística demuestra científicamente el lavado. La criminología analiza factores sociales, económicos y organizacionales. La criminalística analiza evidencias financieras, documentales y digitales. La criminología estudia al delincuente y el contexto. La criminalística estudia los rastros y la evidencia. La criminología busca políticas de prevención. La criminalística produce pruebas para el proceso penal. La criminología busca comprender el fenómeno criminal. La criminalística busca reconstruir técnicamente el hecho investigado. Y aquí hago un pequeño señalamiento. No era parte del tema propuesto, pero lo agrego. ¿Y la política criminal para qué sirve? En materia, por ejemplo, de lavado de activos. La criminología, conforme hemos apreciado, nos dice cuáles son los factores desencadenantes de la criminalidad. La política criminal le dice al Estado qué tiene que hacer para establecer mecanismos de contención dentro de un Estado constitucional de derecho y de justicia, respetando garantías del debido proceso, de la defensa, la inviolabilidad de este segmento de defensa, el estado de inocencia que nos asiste a todos. Pero la política criminal le dice al Estado qué herramientas tiene que utilizar. Y podría decirle, oiga, busque asesoría, consulte, porque estas áreas no están debidamente atendidas. Si hay tiempo lo puedo decir yo un poco hacia el final, pero por el momento debo plantear estas reflexiones. En el delito de lavado de activos, la criminología explica por qué el capital ilícito necesita adquirir apariencia de legalidad. La criminalística demuestra cómo esa transformación se produjo mediante el análisis científico de los movimientos patrimoniales, financieros, contables y digitales. En otras palabras, la criminología descubre la lógica del delito, mientras que la criminalística descubre sus huellas. Esta formulación pone en relieve que ambas disciplinas no compiten, sino que se complementan. La criminología que nos va a proporcionar el marco explicativo indispensable
para comprender el fenómeno de lavado de activos. La criminalística aporta el soporte técnico y probatorio necesario para acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia de la conducta, el origen ilícito de los activos y las operaciones dirigidas a ocultar o dar apariencia de licitud a esos bienes, porque eso es el lavado de activos. Este enfoque adquiere especial relevancia en los sistemas acusatorios modernos, donde la investigación patrimonial y financiera sustentada en pericias de alta calidad y sometidas a contradicción conforme a criterios de fiabilidad, como los desarrollados en la jurisprudencia estadounidense sobre la admisibilidad de la prueba pericial, se convierte en un elemento decisivo para ¿qué? Para la legitimidad de una sentencia condenatoria por lavado de activos. Ahí se ha hecho un bosqueo que yo considero fundamental en el tema de saber convencernos que son complementarias, y quiero apuntar algunas ideas en la investigación criminalística especializada en el lavado de activos. Comparto la orientación de mi planteamiento y puede fortalecer una idea central. La inteligencia financiera por sí sola no descubre el delito. Identifica indicadores de riesgo. La comprobación de que esos indicadores corresponden realmente a una operación de lavado de activos exige una investigación criminalística especializada. Esa distinción es esencial desde el punto de vista científico y desde el punto de vista procesal. Veamos algunas ideas en esta propuesta. Las unidades de análisis financiero, como la UAF en el Ecuador, desempeñan una función estratégica en la prevención y detección del lavado de activos. Sin embargo, ¿cuál es el cuestionamiento? Resulta indispensable comprender que su labor consiste esencialmente en la producción de inteligencia financiera y no en la determinación de la responsabilidad penal de unas personas. No, la UAF no es que dice si alguien es culpable o no. Es producción de inteligencia financiera, por eso se exige de alta calidad esa producción, para que no haya falsos positivos y para que la justicia no resulte inoperante con una media, por ejemplo, de 3 condenas en un año, cuando hay 4.800 reportes de operaciones sospechosas, y 20 reportes de operaciones inusuales injustificadas. ¿Qué significa? Que los 4.780 fueron falsos positivos. La UAF debía responder esto. Los indicadores, los reportes de operaciones valoradas con propiedad, los ROI, constituyen indicadores de alerta que permiten advertir la posible existencia de operaciones sospechosas, pero como reitero, no equivalen por sí mismos a prueba del delito. Lo dijo la UAF. Sí, los informes de la UAF, no sé hoy, pero muchos dicen, este informe es meramente referencial. Tiene que investigar la Fiscalía. Precisamente por ello, la elaboración, análisis y validación de estos reportes de la UAF debe estar acompañada por el empleo de una criminalística financiera altamente especializada, capaz de transformar los indicios económicos en evidencia científica susceptible de ser valorada dentro de un proceso penal con pleno respeto como yo insisto permanentemente, a la garantía del debido proceso. La criminalística especializada en lavado de activos incorpora herramientas técnicas de extraordinaria importancia, entre las que menciono, a las que nos hemos referido ya: análisis patrimonial integral, contabilidad forense, auditoría financiera, informática forense, análisis tributario, el estudio de la estructura societaria, la identificación del beneficiario final de las operaciones, la reconstrucción del flujo financiero y particularmente lo que hemos comentado, la trazabilidad de la ruta del dinero, el follow the money, que permite reconstruir el recorrido de los activos desde su origen ilícito hasta su incorporación al circuito económico formal mediante operaciones de colocación, estratificación e integración. La existencia de un incremento patrimonial no justificado constituye en muchas ocasiones un importante indicio criminalístico. Sin embargo, únicamente
mediante un análisis técnico y científico, es posible determinar si dicho incremento proviene efectivamente de una actividad criminal precedente, ese es el delito previo, delito matriz o fuente, y si las operaciones financieras ejecutadas tuvieran como finalidad ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Esta metodología que sugerimos y proponemos para una entidad que debe llegar al nivel de importancia que merece la UAFE, esta metodología también debe orientar la actuación de la Fiscalía en un tema que demanda especialidad. Desde el inicio de la investigación previa, cuando hay sospecha, con mayor razón durante la formulación de cargos, cuando ya hay un proceso y ya están imputadas algunas personas, y en el desarrollo de la instrucción fiscal, el Ministerio Público debe sustentar sus decisiones, formula cargo, investiga y luego pretende acusar en la etapa intermedia. Esas expresiones del Ministerio Público, que son manifestaciones de un órgano del Estado, es un órgano de la función pública, el Ministerio Público, debe sustentar sus decisiones en investigaciones patrimoniales, financieras y contables técnicamente realizadas. Y luego, al momento de presentar la acusación fiscal, no puede descansar exclusivamente en sospechas derivadas de reportes financieros. Debe apoyarse en evidencia científica obtenida mediante pericias especializadas, capaces de demostrar el origen ilícito de los activos, la existencia de operaciones de ocultamiento y la vinculación consciente del investigado en dichas maniobras. Porque sobre esto hago una breve digresión. Una es la actividad de una organización que se dedica al crimen. La delincuencia organizada tiene una estructura de poder donde cada una de las partes que la constituye son partes de un gran todo. Pero, por ejemplo, en un tema de un acto de delincuencia organizada, no tiene necesariamente que responder el chofer, el guardián de la puerta, no necesariamente. Puede que sí, porque aquí entra una expresión de un notable jurista alemán, el profesor Gunther Jakob, que es pertinente para esta posición, que dice Jakob: no todo es responsabilidad de todos, no todo es responsabilidad de todos. Yo le agrego, de mi propia cosecha, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Porque también hay delitos de comisión por omisión. Y también cuando alguien es garante de un determinado bien, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Eso se llama comisión por omisión. Porque a veces encontramos acusaciones por delincuencia organizada, donde se supone que tiene que haber una cabeza, un líder, pero en casos reales sucede que los demás miembros de la organización criminal a que le imputan la calidad de líder o del padrino no lo conocen, nunca trataron con él. Pero ¿cómo pueden vincular a esa persona con ese proceso de delincuencia organizada? Y menos aún hacerlo líder de una organización criminal si a esa persona no la conocen los demás procesados y acusados y eventualmente condenados. Entonces, por eso es importante en este tema también que no solo que sea el relato por parte de la Fiscalía de los elementos que le permiten afirmar que está ante un delito, sino además que tiene que singularizar la participación. Por eso, cuando hemos hablado en general, puede que un abogado tenga que responder. Yo le he dicho, siempre mis alumnos están en mis publicaciones sobre lavado de activos, puedo compartir alguna está publicada incluso en Chile, de manera, creo que le envié al profesor Ángel en formato digital una publicación mía, que tiene algunos años, voy a actualizar una con la participación también del profesor Alan Sierra en el tema que él maneja, aparte
de criminalística especializada para una edición actualizada, pero ahí hay material que les puede servir. Y el tema de los abogados, que puede ser el tema de los contadores. Esta doble contabilidad, el ocultar información y la trazabilidad del dinero puede permitir saber qué ha hecho un asesor financiero, un contador o un economista. Entonces, también hay que tener cuidado. El abogado que ejerce una defensa técnica no se convierte en responsable de lavado de activos. Es un abogado defensor. Pero si el abogado es parte de la organización criminal, en la que hay un reparto de roles, como diría el profesor Jacob, y el abogado le dice, no, vea este dinero que tiene por acá medio checo, 50 millones de dólares, lo podemos transformar, mire, hagamos esta compañía, hagamos esta otra, démosle esta apariencia de legalidad. Ahí el abogado se convierte en un asesor del crimen organizado. Y claro que tiene que responder, sin duda que sí. Pero voy a mencionarles, por lo ilustrativo que es, lo que pasa ha pasado con algunos abogados en el sistema norteamericano. Están en este libro que yo le envié al profesor Amel Rodríguez, mencionado en uno de los casos Monsanto y otro más. Los abogados tomaron defensas penales, contrataron servicios profesionales, 5 millones de dólares, 7 millones de dólares, ojo, declarados y tributados. No recuerda que Estados Unidos tiene un rango en cuanto a cargas tributarias que me parece que ronda como por el 40%. O sea, si 5 millones, 40%, el Estado se llevó 2 millones de dólares. ¿Sí? Y luego se le ocurrió a la Fiscalía de Estados Unidos procesar a los abogados por lavado de activos, porque los abogados estaban defendiendo a personas vinculadas al narcotráfico, al crimen, una de las formas de crimen organizado internacional. Y entonces la defensa de los abogados fue que, bueno, recordemos, Estados Unidos es muy celoso con las enmiendas, casi como los 10 mandamientos, con el perdón de los 10 mandamientos, pero la cuarta enmienda garantiza el derecho a la intimidad, a no ingresar sin autorización de juez, etc. La quinta enmienda garantiza la no incriminación, la sexta la inviolabilidad del derecho a la defensa. Son garantías que están allí porque las enmiendas de Estados Unidos complementan la Constitución, que tienen una sola en 250 años casi. Es un ejemplo, sí, de constitucionalismo y democracia en muchas cosas. Entonces, al procesar, los abogados protestaron y la American Bar Association, una gran barra de abogados, se sumó a la protesta y reclamó. Y llegaron hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. Y la Suprema Corte hizo una solución al problema formidable, un poco parodiando al rey Salomón. Dijo, a ver, no se puede criminalizar al abogado. Este es el país de la democracia, el derecho a la defensa es una garantía inviolable, así como el estado de inocencia. El abogado que cumple con el mandato que le da un cliente hace bien, no comete ningún delito. Ojo. Entonces dice, no se debe criminalizar al abogado por el ejercicio profesional. Y yo diría, eventualmente, a un contador, si no se aparta de su rol, ojo, o un economista. Pero la Suprema Corte, como digo, pues salomónica, la decisión dijo, pero esos dineros, escuchen bien, esos recursos provienen de organizaciones criminales. ¿Sí? Entonces, hay un origen ilícito del recurso. Pero el abogado no lo está lavando, lo ha declarado, ha tributado. Pero ese dinero no puede serle devuelto al abogado, porque tiene origen ilícito y el Estado tiene la obligación de incautarlo. Y señores abogados, defiendan gratis. Este es el país de la democracia, defiendan pro bono si quieren hacerlo. Pero ustedes no se pueden beneficiar de dinero del crimen organizado. Formidable, ¿no? Eso está también en el libro que yo solicité que se comparta. Hice esta dirección que es importante. Retomo la idea. La criminalística financiera deja de ser un instrumento accesorio para convertirse en uno de los pilares fundamentales de la investigación del lavado de activos. Solo mediante la aplicación rigurosa de sus métodos científicos puede garantizarse que la persecución penal sea eficaz
frente a la criminalidad organizada y al mismo tiempo respetuosa de los derechos fundamentales de la persona investigada. La experiencia comparada confirma esta conclusión. Italia constituye uno de los modelos más exitosos en la lucha contra las organizaciones mafiosas, contra el lavado de activos, gracias a la actuación coordinada de cuerpos policiales altamente especializados, como la Guardia di Finanza, la Policía Financiera, la Dirección Investigativa Antimafia, la DIA. Integran inteligencia financiera, investigación patrimonial y técnicas avanzadas de criminalística económica para descubrir y desarticular complejas estructuras de lavado de activos. Y en Italia fue dolorosa la experiencia porque en los años 80 jueces italianos como Falcone y Borsalino fueron un ejemplo en la lucha, en la guerra antimafia. Incluso Falcone viajó a Estados Unidos. En Estados Unidos estaba el fiscal Rubo Giuliani, que investigaba a las 5 familias de la mafia ítalo-norteamericana, los Lucchese, los Bonanno, los Gambino, algunos más, 5 familias. Y Falcone viajó a Estados Unidos para conversar con Rubo Giuliani, que era de ascendencia más italiana, para saber qué técnicas estaba utilizando el sistema norteamericano. Y trajo conclusiones importantes: la trazabilidad de la droga, fíjense, de la droga, no lo del dinero, gracias al trabajo que hacía la DEA de Estados Unidos. Entonces, Falcone recibió insumos importantes, incluso desarrolla después Falcone en Italia una propuesta de legislación antimafia. Pero a Falcone, él incluso surgen estrategias en este tema de delincuencia organizada, lavado de activos, crimen organizado, como juzgamiento en ausencia. El Toto Riina, el gran capo de la mafia italiana, fue juzgado en ausencia, como es típico en nuestros sistemas así, de 50 cadenas perpetuas y más 300 años de yapa, digo yo, para matizar un poco, no está tan cansina la intervención. Y fue juzgado en ausencia, y el Toto Riina es quien ordenó, financió la muerte de Falcone y de Borsalino, que lo habían investigado y fue condenado hacia el año 84, ¿sí?, en ausencia, y la muerte de Falcone y Borsalino me parece que es el año 92. Hay un hecho simbólico cuando lo asesinan a Falcone, a la esposa, a los hijos, le vuelan el carro, y cuando a Borsalino lo entrevistan, él dice: yo era el segundo en la lista, ahora soy el primero. Y 57 días después lo asesinaron a Borsalino. ¿Quién ordenó la muerte de Borsalino? El Toto Riina, un mafioso italiano, que después lo persiguieron al Toto Riina por la extradición, lo encontraron, no sé si en Brasil o en algún otro lugar, fue llevado a Italia, lo pusieron en una celda en solitario y murió en la cárcel. Así terminó el Toto Riina. Pero ha sido dura la pelea en Italia en este tema de lucha contra el crimen organizado. Y un gran ejemplo también en Estados Unidos, la Financial Crime Enforcement Network, el FinCEN. El FinCEN, hay que tomarlo muy en consideración, ha desarrollado un sistema de inteligencia financiera reconocido internacionalmente por su capacidad para identificar operaciones sospechosas, coordinar el intercambio de información con las autoridades competentes y apoyar las investigaciones penales relacionadas con lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Su eficacia radica precisamente en la articulación entre inteligencia financiera, investigación criminal y cooperación interinstitucional. La experiencia internacional que demuestra que la lucha contra el lavado de activos no puede descansar únicamente en los organismos administrativos de inteligencia financiera, ni exclusivamente en la actuación de la Fiscalía. Requiere una acción coordinada entre las unidades de análisis financiero, fiscales especializados, policías altamente capacitados, peritos financieros, contadores forenses, analistas patrimoniales e informáticos forenses. Todos ellos integrados en un sistema técnico-científico
capaz de seguir la ruta del dinero, descubrir el verdadero origen de los activos ilícitos y aportar al proceso penal una prueba sólida, objetiva y científicamente verificable. En definitiva, puede afirmarse que en materia de lavado de activos, la criminología explica las razones económicas y organizacionales que impulsan la necesidad de legitimar ganancias ilícitas. Hasta la envidia, porque el otro tiene, hay que hacer lo mismo. La inteligencia financiera detecta las señales de alerta y la criminalística financiera demuestra mediante métodos científicos la existencia de las operaciones de lavado y la responsabilidad de quienes intervinieron en ellas. Solo la integración armónica de estas tres dimensiones permite una política criminal moderna, eficaz y plenamente respetuosa del Estado constitucional de derecho. Seguramente hay material, incluso a mí me incentiva a enriquecer algún capítulo para lo que estoy trabajando, actualizando publicaciones sobre criminalística de lavado de activos. Desarrollar allí una clasificación que hasta donde conozco ha sido poco sistematizada en la doctrina latinoamericana. Reitero, criminalística patrimonial, criminalística financiera, criminalística contable y criminalística digital. Y hay que reconocer el aporte de cada una de estas disciplinas para reconstruir la ruta del dinero ilícito y fortalecer la prueba en el proceso penal. Esta clasificación armoniza muy bien con mi visión garantista de la investigación científica y con la insistencia en que una condena solo puede fundarse en pruebas técnicamente fiables y obtenidas con pleno respeto al debido proceso. Y concluyo con una reflexión como la siguiente. Si hoy la relación del Estado ecuatoriano es tan buena con el Estado norteamericano, ya el presidente nuestro es parte del escudo de las Américas, no sé realmente para qué va a servir el escudo, pero ahí está. Y si hay esta cooperación, ¿por qué la razón es la UAFE de Ecuador? No le solicita de primera mano, pero para hace 5 días, la cooperación al FinCEN de Estados Unidos, para que le dé el apoyo logístico, técnico, científico y mejore la eficiencia operativa de la UAFE. Si Estados Unidos va a apoyar, pero por supuesto, ¿y por qué no se lo hace? No sé si sea funcional para determinados sectores que no mejore la eficiencia operativa de la UAFE. La verdad es que no lo sé, pero ahora nos molesta esa inoperancia. Y en el tema de la Fiscalía, reitero, yo no tengo nada contra la Fiscalía de Ecuador, al contrario, defiendo una mejor Fiscalía. Pero voy a recordar algo interesante. Cuando Pipo de la Gasca, que fue alumno de la Católica, profesor también y fue un querido alumno mío, fue ministro de gobierno en el gobierno del presidente Noboa. Estuvo en Italia y el gobierno italiano le ofreció el apoyo de la inteligencia de la policía financiera de Italia. Son expertos en estos temas para apoyar a la UAFE, para apoyar a la Fiscalía. Lamentablemente José de la Gasca López Domínguez, poco tiempo después dejó de ser ministro, pero esa propuesta existe. De tiempo en tiempo el embajador de Italia, que es muy apreciado en Ecuador, da conferencias, habla de la eficiencia operativa de los órganos en Italia y le dice que Italia está dispuesta a apoyar a Ecuador. Bueno, ¿y Ecuador por qué no recurre? Hablamos de la asistencia penal, pero no para mandar una cartita, oiga, véame qué bienes tiene fulano. La asistencia tiene que ser también en este ámbito de un apoyo técnico, científico, que está a la mano. Y mire, se dice que la inteligencia artificial, una de las más desarrolladas en el mundo, en el ámbito de lavado de activos, lo utiliza Singapur y Emiratos Árabes. Singapur y Emiratos Árabes. Ojo. ¿Y por qué menciono esto? Porque Ecuador suscribió hace, creo, un año, un convenio de asistencia con Emiratos Árabes. Yo he leído el convenio dice que quiere cooperar con Ecuador incluso en el tema de terrorismo, de corrupción.